Después vamos a seguir con el programa de ayer. Vamos a hablar un poquito más también de los cómo, y en esta oportunidad vamos a tratar de referirnos a las particularidades que tienen las morfologías asociadas a las fallas inversas o a los corrimientos cuaternarios, que justamente el ambiente que caracteriza, en gran proporción caracteriza el flat slab. Y después vamos a ir también migrando hacia el sur. Vamos a empezar a hablar de la problemática neotectónica en sectores precordilleranos, y vamos a tener la presentación de Giselle Peri sobre un poco la problemática neotectónica de la falla del Tigre. Yo no sé si anda Víctor por ahí, no sé si lo estoy viendo. Hola, acá estoy, Carlos. Ah, ahí te veía. Feliz día para Bueno, todos. gracias. Bueno, Víctor, un poco a la distancia. Víctor García, para quienes no lo conocen, es un colega que ha trabajado en muchos lugares, pero fundamentalmente es uno de los primeros también que ha empezado a estudiar sistemáticamente las estructuras neotectónicas, sobre todo en el NOA, pero fundamentalmente en la provincia de Salta, en el Valle Lerma, también nos va a comentar un poco sobre eso. Hace ya algunos años que está fuera del país, está en Alemania. Bueno, en este momento, de hecho, estás en Francia, Víctor, ¿verdad? Sí, ahora estoy en Francia, esto Así por 2 meses. que es un gusto poder recoger las experiencias que has tenido ahí, que quizá para los que no conocen la bibliografía ha sido plasmada en el relatorio del Congreso Geológico de Tucumán, también con la participación de Fernando Hong y de otros colegas también. Y al respecto quería decir, y interrumpiéndote un segundito, Víctor, que quizás por la confianza que tenemos con Fernando, yo cometí la omisión de presentarlo. Digamos, la mayoría de ustedes seguramente conocen quién es Fernando Hong, pero probablemente los más jóvenes no tanto. Fernando es uno de los más profundos conocedores de la geología del NOA, y en particular de la geología estructural, pero fundamentalmente de todo el ensamblaje regional de las provincias geológicas de ese sector, como seguramente ustedes habrán podido verlo en su presentación. Así que realmente su aporte, su visión regional y sinóptica, realmente se da cuenta que aporta mucho. Y Fernando es una persona que llegó a la neotectónica subiendo de la columna estratigráfica. Empezó trabajando fundamentalmente cuestiones de basamento, después cuestiones vinculadas al rifting cretácico, luego a todo lo que fue la inversión tectónica cenozoica, y finalmente se dio cuenta que también muchas de estas cuestiones, por las cosas que veía en el campo, había que enlazarlas con los procesos más jóvenes. Así que realmente es muy productivo que una persona de su experiencia en otras metodologías y con otros problemas geológicos, digamos, aporte e interactúe con las cuestiones neotectónicas. Así que, Fernando, creo que te veo ahí también. Quería de alguna manera agregar esta información para el resto de los participantes. Víctor, entonces, ahora sí, vamos con lo que tenés para contarnos. Podés empezar Ok, a compartir pantalla si querés, y muchas a gracias ver si nuevamente por me sumarte. deja. Veamos. Ahí vamos. Bueno, este por el final. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Ustedes me dirán si me escuchan bien y ven bien la presentación. Te escuchamos bien, y por lo que parece el final también es muy importante. Veo una parrilla, asado, algo Es que en cobra honor, mucha importancia en este es en momento honor allá a en los Francia. geólogos. Sí, sí, sí. Bueno, si ven bien la presentación, voy a empezar. Muchas gracias primero, Carlos, por la invitación. La verdad que es un placer. Yo no ni había pensado que era el Día del Geólogo, creo que me enteré ayer, como siempre, un día antes, que hoy es el Día del Geólogo. Si hubiera sabido antes me hubiera puesto un poco más nervioso porque es un evento tan importante para todos. Pero bueno, como no sabía, hice la presentación lo más relajadamente posible, así que espero que salga bien. Me van a disculpar porque las filminas están en inglés, espero que no sea un problema para nadie. Pasa que tengo que dar una presentación muy similar a esta la semana que viene, acá en Francia, así que
aproveché y hice todas las filminas en inglés. Pero obviamente yo voy a hablar en la lengua que sé hablar bien, en español. Como dijo Carlos, la charla se va a centrar en las características neotectónicas del noroeste argentino, en particular el segmento de transición entre lo que se podría decir la zona de subducción normal del sistema subandino en la parte boliviana, al norte de los 23 grados, y el segmento de subducción horizontal al sur de los 27. Estamos en una zona de transición entre estos dos regímenes. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata, pero antes, como bien hizo Carlos también, me gustaría mencionar un poco la gente que está involucrada en todo esto que voy a mostrar. Los estudios neotectónicos en esta región son relativamente nuevos en comparación con la zona de San Juan o Mendoza, por mencionar dos zonas prototípicas de estudios neotectónicos. Acá el primer estudio que desde mi punto de vista se puede pensar como propiamente neotectónico podría ser el de Ramos y colaboradores del año 2006 en las Lomas de Olmedo. Después de eso, a partir del 2010, el grupo de Fernando Hong y yo colaborando con él, empezamos a estudiar sistemáticamente, como dijo Carlos, las deformaciones neotectónicas en la provincia de Salta y también en Jujuy. Hay mucha gente involucrada, acá están estas filminas, están todos mencionados, si falta alguien que me disculpe, pero hay gente de Argentina, gente de Alemania, de la Universidad de Potsdam principalmente, gente de Inglaterra que nos ayudó con dataciones en su momento, gente de Estados Unidos como Ramón, que colaboró con estudios de algunos estudiantes de doctorado, gente de Brasil que están interesados en estudiar la neotectónica andina, está William, está aquí entre los participantes del curso, que es un estudiante de doctorado que compartimos con Eduardo Salamuni de la Universidad de Paraná. Fabiano Pupín nos está dando una mano con dataciones OSL, que está en San Paulo. Y después hay muchos estudiantes de doctorado. Lo voy a mencionar a cada uno porque son importantes. Ahmad Arnús, Leonardo Escalante, Germán Aranda, Sara Figueroa Villegas, Emilio Criado Sutti, Leonardo Elías, William Peller y Elisa, creo, Monteros. Creo que está acá entre los participantes también. También hubo involucrados estudiantes de la carrera de Geología de la Universidad de Salta, de la Universidad de Río Negro. O sea, mucha gente colaborando en esto que es muy importante. Y hay algunos proyectos activos que nos dan una mano para continuar con esto en estos tiempos difíciles. La región que nos atañe, ustedes ya, Fernando, por suerte, y Víctor ya dieron una introducción excelente acerca de la geología, de la historia geológica de esta región. Es el noroeste de Argentina. Y vamos a poner como límite los 23 grados sur porque hacia el norte tenemos el sistema, ya lo que es el sistema subandino, que es otro estilo de deformación completamente diferente. Y también porque la concentración de estudios neotectónicos que hemos desarrollado en los últimos años es entre los 23 y los 27 grados sur. Y al sur de los 27 comienza las sierras pampeanas. Haciendo un resumen regional de la historia geológica, nada más que mencionando lo que me parece más importante, tenemos que tener en cuenta varias etapas. En esta región tenemos el desarrollo durante el Proterozoico tardío y el Cámbrico temprano de una cuenca marina muy importante, que fue la cuenca de la formación puncoviscana, que se desarrolló principalmente hacia el sur de los 21 grados sur. Después esta cuenca fue formada durante la orogenia pampeana, durante el Cámbrico temprano a medio, y lo que hizo que se deforme y se metamorfice. Los grados de metamorfismo son variados y hay un incremento en el grado metamórfico de esta unidad desde el norte, que se incrementa de norte a sur, o sea, hacia el sur el grado metamórfico se incrementa. Después tenemos cuencas paleozoicas, marinas a transicionales, que se desarrollaron sobre todo
con mucha potencia, con mucho espesor, hacia el norte de los 23 grados sur, que son las cuencas de Tarija, por ejemplo, que es todo lo que es el silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, que no está tan bien desarrollado en la zona que vamos a ver. Después tenemos el rift del grupo Salta, en el Cretácico al Paleógeno, que se desarrolló más bien hacia el sur de los 23 grados sur, para contrarrestar un poco estas situaciones. Y después tenemos los regímenes de flat slab. Como bien mencionó Víctor Ramos, en el sector boliviano hubo un flat slab bien documentado entre el Eoceno y el Mioceno temprano. Después tenemos el flat slab de la Puna, propuesto entre los 23 y los 27 grados para el Mioceno, y el flat slab actual para la zona pampeana. Lo que me gustaría hacer, no hablar tanto de historia geológica, sino mencionar algo de cuestiones geofísicas, observaciones geofísicas y geodésicas, antes de entrar en la neotectónica sensu estricto. Entre los 23 y los 27 grados sur tenemos en la Puna, sobre todo, una anomalía térmica muy importante que ha sido medida de varias formas, con sísmica, con mediciones de flujo de calor, lo que muestra un flujo de calor muy importante en el sector puneño, y que se extiende esa anomalía un poco hacia el este, hacia el sector de la cordillera oriental, y quizás un poco llegue hasta el sistema de Santa Bárbara, que contrasta mucho con lo que pasa en el altiplano, que es un sector mucho más frío comparativamente, y en las sierras pampeanas lo mismo. Esa anomalía térmica se ve muy bien, esto lo mostró Víctor un poco, el tema de cómo esas porciones frías de corteza inferior o de litosfera continental se están cayendo de las raíces de la Puna, y eso genera varias cuestiones. Genera el calentamiento de la base de la Puna y el levantamiento termal de todo lo que es la Puna, y una anomalía térmica muy importante por la cuña estenosférica que se está introduciendo en ese lugar. Hay modelos inclusive, estos son modelos numéricos en secciones muy regionales, norte-sur. Hacia la derecha tenemos el norte, sería el altiplano, es un modelo de altiplano Puna, como se ve acá abajo. Y en estos modelos numéricos llegan a proponer que podría haber una especie de flujo dúctil de la corteza inferior desde la Puna hacia el altiplano, que de alguna forma podría explicar esa diferencia en el acortamiento litosférico que existe entre el sector boliviano y el sector puneño. O sea, como ustedes saben, en la zona de Bolivia se midieron acortamientos de hasta casi 200 kilómetros, mientras que en el sector puneño andamos en 70, 80 kilómetros nada más de acortamiento. Entonces esa diferencia de acortamiento hay que explicarla de alguna forma, y en este modelo estos autores franceses proponen un flujo de la corteza inferior dúctil desde la Puna hacia sectores fríos del altiplano, que podrían explicar en cierto porcentaje esos déficits. Después también se hicieron cálculos del espesor elástico de la litósfera en base a esos modelos térmicos y modelos de gravedad de este sector, y lo que se ve, por ejemplo, una cosa linda para resaltar en este gráfico, es que en la parte del sistema subandino tenemos un espesor elástico grande, que anda entre los 40 y 50 kilómetros, mientras que en el sistema de Santa Bárbara ese espesor elástico oscila a los 20, 25 con suerte kilómetros. Eso los autores Ibarra y Presi lo explican como que el responsable de esa diferencia en el espesor elástico puede explicar tanto los estilos estructurales y podría estar condicionado por algún tipo de anomalía térmica heredada en el sistema de Santa Bárbara del rifting cretácico. Yendo un poco hacia el estado de estrés de esta región, estas son mediciones del esfuerzo horizontal máximo a partir de mecanismos focales y de datos de pozos petroleros, donde se muestra muy bien cómo hay una cierta correlación entre la topografía y la distribución radial de ese sigma máximo horizontal, cómo la topografía de alguna forma
anómala del altiplano y la puna está condicionando un poco también por el peso mismo de la topografía que esa anomalía representa, está controlando esa distribución radial del sigma horizontal máximo en el antepaís. Entonces es otro control topográfico en este caso de cómo es el esfuerzo actual en la región. Y aquí les quiero mostrar un poco cómo es la distribución de los terremotos someros. Estos son terremotos de menos de 50 kilómetros de profundidad en la región, que como se ve muy bien en la zona pampeana tenemos muchos terremotos corticales distribuidos en todas partes, desde Córdoba hasta el límite con Chile prácticamente. Hay terremotos someros. Y en el sector boliviano tenemos solamente terremotos someros en el frente orogénico, con un importante gap en el medio del sistema subandino que algunos autores lo vinculan con algún tipo de anomalía y proponen como que si todo este sector se rompiera junto en un terremoto podría producir un terremoto mayor a magnitud 8. Es una propuesta interesante y catastrófica, pero el dato es ese, que no hay terremotos en ese segmento. Y ya en el sector que nos ocupa, entre los 23 y los 27 grados, lo que vemos es que hay una transición entre terremotos que solo ocurren en el frente orogénico, como se ven aquí en el sistema de Santa Bárbara, y presencia también de terremotos importantes, porque esos son terremotos de magnitud mayor a 5, que ocurren en la Puna y en la Cordillera Oriental, y también en el límite con Chile. Así que estamos, en ese aspecto también estamos en una zona transicional. Y por último, las observaciones geodésicas lo que nos dicen es que tanto en Bolivia como en Argentina lo que se propone es una disminución progresiva de las velocidades GPS de oeste hacia este. Hay ciertas anomalías en algunos sectores, por ejemplo, la estación Salta, que da una anomalía de velocidad muy baja, pero que está explicada por algunas cuestiones de terremotos recientes que ocurrieron en la costa de Chile. Pero en general lo que se propone es una disminución progresiva de las velocidades hacia el este. Esas velocidades van desde los 15 milímetros por año hasta los 2 milímetros por año en los sectores de Lomas de Olmedo y en Santiago del Estero, por ejemplo. Más adelante vamos a ver qué relación tiene eso con las tasas de acortamiento, tasas de deformación que nosotros podemos estimar a partir de estudios neotectónicos. Entonces, para resumir, la historia geológica ya se las conté, o la resumí, ya la vieron con Víctor, ya la vieron con Fernando. Ahora las observaciones geofísicas para repasar. Tenemos un estado térmico de la litósfera que es caliente debajo de la puna y frío debajo del altiplano. Eso tiene sus consecuencias. Tenemos un espesor elástico, litosférico, de más de 45 kilómetros en el sistema subandino y de 20 kilómetros, o un poco menos inclusive en el sistema de Santa Bárbara. Tenemos una distribución de la sismicidad que está restringida al frente orogénico en Bolivia, que está muy distribuido en el flat slab pampeano y que es transicional en este sector transicional justamente. Y tenemos un decrecimiento progresivo de las velocidades geodésicas de oeste hacia este. Entonces, con eso en mente, ahora vamos un poco a la geología. Primero quería dar dos filminas acerca de evolución neógena, porque para estudios neotectónicos, como ustedes saben, es muy importante hablar de lo que se conoce como basamento neotectónico. Seguramente Carlos lo mencionó en alguna de sus charlas, o si no lo hizo ya lo va a mencionar. Una cosa es hay como tres basamentos. Vamos a hablar de un basamento ígneo metamórfico, que es el cratón, que estaría por abajo en algún lugar. Tenemos el basamento estructural de una cuenca sedimentaria, por ejemplo, de una cuenca sedimentaria petrolera, que puede estar compuesta por rocas ígneas metamórficas o no, puede ser, por ejemplo, un paleozoico que haga de basamento de una cuenca cretácica, por ejemplo. Y después tenemos el basamento neotectónico, que son las rocas que predatan la actividad neotectónica.
En el caso de los Andes, actividad neotectónica se restringe al cuaternario, entonces todo lo precuaternario se considera basamento neotectónico. Pero como estamos en un ambiente andino, de cuencas intermontanas, de cuencas de antepaís, lo que ocurre en general es que el cuaternario se apoya en discordancia sobre un terciario, sobre cuencas terciarias que están deformadas. En algunos casos se puede apoyar sobre el Cretácico, en otros casos muy raros, en esta región por lo menos se puede apoyar sobre el Paleozoico. Pero en general lo importante es entender un poco cómo se comportó ese basamento neotectónico para después estudiar el cuaternario. Entonces, esto es nada más para introducir las provincias geológicas. Ya sabemos que estamos hablando de la Cordillera Oriental y el sistema de Santa Bárbara. Esta es la propuesta de provincias geológicas del noroeste de Víctor del año 2017. Después me gustaría charlar un poco con él acerca de los límites acá del sistema subandino, sobre todo acá en la parte occidental de lo que él propone como sistema subandino. Ahí hay algo, en una época él ponía el interandino boliviano, que será la continuación del interandino en esta parte de acá hasta la Sierra de Zapla aproximadamente. A mí me gusta más esa propuesta, o quizás inclusive poner todo dentro de Cordillera Oriental, pero bueno, son cuestiones de nomenclatura, pero que hacen un poco, que son importantes a la hora de estudiar la neotectónica, porque uno, teniendo en cuenta una provincia geológica, es una historia geológica, entonces hay que conocer la historia geológica de cada lugar para intentar entender qué pasa después en los tiempos modernos. Entonces vamos a ver una sección geológica estructural acá a los 25 grados sur aproximadamente, que corta la Cordillera Oriental y el sistema de Santa Bárbara, para ver un poco los estilos estructurales y qué es lo que se está deformando en esta región. Tanto la Cordillera Oriental como el sistema de Santa Bárbara se pueden definir estructuralmente como fajas plegadas y corridas de piel gruesa, en su estricto, porque están involucrando al basamento en la deformación. Cuando hablamos de basamento, no estamos hablando de basamento neotectónico, sino de basamento metamórfico. El basamento metamórfico en esta región es la formación puncoviscana, como la mencionamos al principio, y está involucrada en la deformación de todos los núcleos de las grandes sierras que se están exhumando, tanto en la Cordillera Oriental, que es este sector a la izquierda, como en el sistema de Santa Bárbara, aquí a la derecha. Aquí en el sistema de Santa Bárbara lo que vemos son rocas que están mapeadas en verde, esos son rocas cretácicas del Sin Rift y Post Rift del grupo Salta, que tienen cierta influencia en la deformación andina. O sea, como ya dijo Fernando, o sea, el Rift Cretácico estuvo controlado por las anisotropías paleozoicas, de las orogenias paleozoicas, y la orogenia andina, la deformación andina está controlada por esas fallas normales, por la reactivación de fallas normales que a su vez fueron reactivaciones de anisotropías paleozoicas, que es lo que él habla un poco de retrabajo de la corteza, ¿no? Así que faja plegada y corrida de piel gruesa, tenemos rocas del Proterozoico tardío cámbrico temprano metamórficas, por encima tenemos una cobertura paleozoica no muy espesa. La cobertura paleozoica es este marroncito más claro que se ve acá, que en general es un cámbrico ordovícico, y en el sector de la cordillera del sistema de Santa Bárbara podemos encontrar secuencias devónicas, un poco de espesor de silúrico devónico también. No encontramos prácticamente carbonífero y pérmico en esta sección. Después por encima tenemos el Cretácico, como mencioné, localizado en esas subcuencas del grupo Salta. Esta sería la subcuenca ya de lo que sería de Olmedo, casi, porque estamos en el sector norte del sistema de Santa Bárbara. Y por encima, las cuencas terciarias, que están controladas, a partir del Mioceno por lo menos, por los corrimientos son depósitos sinorogénicos. El terciario es sinorogénico, a partir del Mioceno sobre todo. Entonces, los espesores de terciario están un poco en relación de cómo fue la deformación en este segmento. Bueno, no los quiero aburrir mucho con terciario.
lo que sí les quería mostrar son 3 secciones. Estas secciones se corresponden a estos 3 sectores, que son los que vamos un poco a ver en lo que se refiere a deformación cuaternaria. Es lo que es el sector de Valles Calchaquí, es al oeste, que sería el sector occidental de la cordillera oriental. El Valle del Lerma, es esta parte central, que es ya la parte oriental de la cordillera oriental. Y ya lo que es el sistema de Santa Bárbara, las cuencas de Siancas, por ejemplo, el Valle de Siancas, en el sector occidental del sistema de Santa Bárbara. En esas 3 columnas lo que podemos ver es que el terciario es muy espeso. En los valles calchaquíes se registran en algunos sectores hasta 6.000 metros o más de espesor de terciario. Y en el Valle del Lerma, Coronel Moldes, tenemos hasta casi 4.000 metros, lo mismo que en el sistema de Santa Bárbara. Estas son columnas de Hein del 2011 que yo modifiqué un poco, modificando algunos espesores. Por ejemplo, en el Valle del Lerma, desde mis datos dicen que hay más espesor de formación Piquete, por ejemplo, hasta 1.500 metros podría haber de Piquete, que es el Plioceno. Y también algunas modificaciones en la parte cuaternaria. En lo que es los valles calchaquíes, es importante mencionar que el cuaternario está conformado por conglomerados aluviales, o sea, sistemas de abanicos aluviales, principalmente que confluyen en el eje del río Calchaquí, básicamente, y que están en algunos sectores, están intercalados por paleolagos, sistemas de paleolagos, o sea, depósitos finos relacionados con endicamientos transitorios del río Calchaquí. Eso es importante destacar la estratigrafía. No hay muchas edades, vamos a ver algunas dataciones que se han hecho en los últimos años del cuaternario de los valles calchaquíes, pero por lejos es la región en la que menos se conocen las edades del cuaternario. Después en el Valle del Lerma y Coronel Moldes, ya tenemos una estratigrafía cuaternaria mejor estudiada, y desde los años 80, por varios investigadores de la Universidad de Salta, investigaron el cuaternario de la región, establecieron una estratigrafía, pusieron nombres formacionales, y se conocen edades, hasta en los años recientes hemos obtenido edades del cuaternario del Valle del Lerma. Y hoy podemos decir que, bueno, que la formación Calvimonte son conglomerados del Pleistoceno medio. Después por encima hay unos sistemas de lagos también, sobre todo en el sector sur del Valle del Lerma, que pueden tener entre 50 o 40, 30 y 200.000 años. Pueden ser varios sistemas de lagos, como en los valles calchaquíes. Y por encima, el conglomerado, los niveles aluviales superiores de la formación La Viña, a que Hein llama la formación La Troja, pero están conocidos en la literatura desde hace muchos años como la formación La Viña, que tiene entre 30, 40, 50.000 años como mucho, son conglomerados. Y por encima, cubriendo a esa formación La Viña y a todo lo que estuviera expuesto en ese momento, tenemos la formación Norundel, que son depósitos loésicos que tienen entre 8 y 16.000 años aproximadamente. Estos depósitos fueron estudiados por Iriondo, en el sistema subandino sobre todo, y se pueden encontrar también en el Valle del Lerma y en el sistema de Santa Bárbara, y son muy importantes como marcadores de la deformación ya holocena. ¿Okay? Después lo que puse en estas columnas son estos simbolitos, estos que no sé si los ven mi mouse. A ver si puedo poner... No, bueno, mejor no pruebo a hacer nada raro. Se ve bien el mouse, Víctor, ¿eh? Se ve el mouse, se ve bien, sí. quería Sí, poner sí. el láser, pero no me acuerdo cómo. No, Ok, ok, que estos simbolitos de acá están indicando estratos de crecimiento. En el Valle Calchaquí tenemos estratos de crecimientos en el Eoceno, como mencionó Fernando, o sea, hay una deformación incipiente andina en el Eoceno, por debajo del Mioceno. Y después ya tenemos estratos de crecimiento en el Plioceno y en el Cuaternario, obviamente. En el Valle del Lerma tenemos estratos de crecimiento relacionados con el levantamiento de las serranías que limitan a los valles, obviamente, en la formación Guanaco y sobre todo en la formación Piquete en el Valle del Lerma, y también en el Cuaternario, obviamente. Y en el sistema de Santa Bárbara también
tenemos estratos de crecimientos a veces en guanaco, a veces en piquete y a veces en el cuaternario. Guanaco, piquete, yo lo estoy nombrando así como si todos ustedes supieran qué es, pero básicamente voy a hablar mucho de guanaco y piquete porque es el Mioceno-Plioceno del Valle del Lerma y el sistema de Santa Bárbara, lo que se conoce como el subgrupo Jujuy del grupo ORAM, y que son muy importantes a la hora de estar atentos a dónde puede haber deformación más o menos reciente. O sea, si sabemos que el Mioceno o Plioceno están deformados y tienen estratos de crecimiento, es como un marker de que esa deformación miopliocena podría continuar en el cuaternario, así que ahí es como un semáforo, como dice Carlos a veces en las fotos aéreas, es un semáforo de campo para ver si no hay deformación cuaternaria también. Entonces, bueno, ahora sí, vamos al campo. Después de esta introducción un poco larga, disculpen. Mi idea es presentar lo siguiente. Acá este mapa les muestra, que muestra el sistema de Santa Bárbara, acá al este, el subandino, en su Ramos 2017, aquí, y la cordillera oriental en la parte central. Mi idea es mostrar evidencias de deformación cuaternaria en el Valle del Lerma primero, y acá en las cercanías de San Salvador de Jujuy, en lo que sería el este de la cordillera oriental primero. Después mostrar un par de evidencias de deformación cuaternaria en los valles calchaquíes, son estas letras que dicen EF, y después evidencias de deformación cuaternaria en el sistema de Santa Bárbara. Tenemos acá la H, la G, la I, y las lomas de Olmedo no están en el mapa, pero también vamos a mostrar qué pasa en las lomas de Olmedo. Entonces, empecemos con las lomas de Medeiros, que es la letra A, que están en este círculo amarillo, aquí justo al lado de la ciudad de Salta. Empecemos con eso. Las lomas de Medeiros son es la terminación austral del eje de un gran pliegue de alrededor de 30 kilómetros de extensión, que sería el eje estructural La Caldera, Vaqueros, Medeiros. Es un anticlinal ese pliegue que está buzando hacia el sur y en el Valle del Lerma, viene de norte a sur, La Caldera queda al norte y las lomas de Medeiros quedan al sur, y la expresión morfológica en la topografía de las lomas de Medeiros es la expresión casi calcada de la estructura de ese pliegue de crecimiento en el sector de la loma de Medeiros. O sea, tenemos un pliegue, un anticlinal buzante hacia el sur aquí. Como ven aquí, este es un modelo de elevación digital de 5 metros de resolución espacial del IGN, que por suerte lo hicieron hace poco y nos ayuda mucho en estos sectores, porque realmente se ve muy bien la topografía, y se ve muy bien cómo la ciudad de Salta se está construyendo arriba de la loma de Medeiros. El sector sur de la loma de Medeiros es el barrio que se llama Granburg, en Salta, y acá se ve muy bien este dámero que hay acá. Ese es donde está la gobernación de la ciudad de Salta. Así que acá está el gobernador. Y acá esto es un barrio privado, y acá hacia el oeste está San Lorenzo, ese barrio tan lindo de Salta. Bueno, el semáforo acá son las terrazas fluviales, ¿no? O sea, acá tenemos, este es el río Vaqueros, hacia el norte, tenemos el río Vaqueros, acá se ve en el mapa, el río Vaqueros, que drena de oeste a este y que separa la Sierra de Vaqueros al norte de las lomas de Medeiros al sur. Y ese río Vaqueros desarrolló, mientras las lomas de Medeiros estaban creciendo, un sistema de terrazas fluviales. Este sistema de terrazas fluviales está compuesto por hasta 6 terrazas, 7 si contamos la pequeña terraza actual del río Vaqueros, y que nosotros hemos mapeado durante nuestro trabajo desde el 2010 hasta el 2013. Nosotros interpretamos que las primeras 4 terrazas están desarrolladas en lo que se conoce como formación Calvimonte, o el depósito de que conforma esas terrazas fluviales corresponden a los tiempos de la formación Calvimonte, es decir, 300.000 años aproximadamente. Y las 2 terrazas más jóvenes, las 5 y las 6, ya corresponderían a lo que se conoce como formación La Viña, esa formación que tiene esos conglomerados que tienen entre 30 y 50.000 años de edad. Esta estrella está marcando una foto que les quiero mostrar para ver cómo es la relación, en este caso de la T6,
su depósito, que nosotros interpretamos como Formación La Viña, 30.000 años quizás en este lugar, con un espesor de unos 6 metros aproximadamente, 6 a 8 metros en este sector, y cómo es la relación con lo que sería el basamento neotectónico en este sector, que es la formación Piquete. Este es el Plioceno de la formación Piquete. Algunos, si ven este afloramiento, lo pueden decir que es guanaco, pero siguiendo lateralmente se ve que el conglomerado se hace más grueso hacia abajo y hacia arriba, entonces para nosotros esto es Piquete, no tenemos dataciones del terciario en este lugar, pero por correlaciones nosotros interpretamos que es Piquete. Tiene esta formación Piquete hacia el oeste, conforma estratos de crecimiento en el pliegue, entonces la estructura de la loma de Medeiro habría empezado a crecer durante la depositación de la parte superior de la formación Piquete, como está expresado en este esquema. Este esquema es un modelo estructural de las lomas de Medeiros basado en los afloramientos de la formación Piquete que nosotros pudimos medir. Estas son mediciones de campo. Estos son el flanco occidental, donde se puede reconstruir una secuencia de crecimiento, por eso pusimos piquete SG, piquete sin growth sería, sin crecimiento, y un piquete pre-growth, PG, precrecimiento. Entonces podemos decir que la estructura, en base a esta sección estructural, nos permite decir que las lomas de Medeiros empezaron a crecer a partir de los 2 millones de años aproximadamente. Eso nos permite inferir tasas de deformación plio desde el Plioceno, desde los 3 millones de años, desde el Plio-Pleistoceno hasta la actualidad, bastante altas. Y por encima tenemos las terrazas, en discordancia, como vieron recién. Y esas terrazas del río Vaqueros están plegadas. Acá tienen la relación de las terrazas con el río Vaqueros, este es el río Vaqueros en negro, y las terrazas con distintos colores, de amarillo a rojo, la más vieja es la T1, que está en rojo, la más joven es la T6 en amarillo. Y si hacemos esos perfiles topográficos en relación al río Vaqueros, nos queda este gráfico de acá abajo, donde se ve muy bien cómo las terrazas están progresivamente más plegadas hacia sectores más viejos, o sea, las terrazas más viejas están más plegadas que las terrazas más jóvenes, lo que cierra muy bien con un escenario de crecimiento progresivo de las lomas de Medeiros durante el Pleistoceno medio a tardío. Disculpen. ¿Qué evidencia qué datos de edades tenemos aquí? Ninguno. O sea, no tenemos edades que extrapolamos de otros lugares interpretando. Dijimos que Calvimonte puede tener 300.000, La Viña puede tener 50.000, 30.000. Pero bueno, con esas edades aproximadas y estos levantamientos que pudimos medir con la topografía, eso nos da tasas de deformación de entre 0,5 y 0,7 milímetros por año para un cuaternario tardío. Y eso nos permite también decir que si se reactiva todo lo que sería, aunque sea el extremo sur del sistema La Caldera, Vaqueros, Medeiros, que podríamos estimar en 16 kilómetros, si se reactiva esa falla que está produciendo esta deformación, eso podría implicar un terremoto de magnitud 6,5. Y ya con una recurrencia de 1000 años, eso ya es demasiado jugado decirlo, porque hacen falta más estudios para poder hablar de la recurrencia, como bien sabe Carlos. En las cercanías de esta estructura no hay terremotos históricos o instrumentales que se puedan relacionar con las lomas de Medeiros, pero creemos que es una potencial fuente sismogénica y obviamente, como ustedes vieron, Salta está encima, es una ciudad de 700.000 habitantes, así que es importante seguir estudiándola. Ahora está esta chica Monteros, que no me acuerdo el nombre, que está, a ver si busco acá en el chat, voy a buscar, a ver. Eugenia. Eugenia Monteros, gracias Carlos. Eugenia Monteros parte de su doctorado es en geofísica y quizás en paleosismología de la Loma de Medeiros, así que ella podrá ayudarnos a entender un poco más esta zona. Este es un perfil topográfico del norte a sur de las terrazas escalonadas de Medeiros, donde vemos el río Vaquero, la terraza 6, la 5, la 3, la 2 y la 1. Como se ve, una otra evidencia del buzamiento
hacia el sur, del plunging, del eje del anticlinal hacia el sur, está en las terrazas. O sea, las terrazas más viejas están más inclinadas al sur que las terrazas más jóvenes. Entonces, de alguna forma, ese basculamiento progresivo de las terrazas hacia el sur también es un indicativo de la estructura. Y ahí tenemos puesto 3 puntitos, esas 3 estrellas en la T1, T3 y T5, que son intentos de dataciones que estamos haciendo en la región, mediante la técnica de isótopos cosmogénicos. Hicimos 3 pozos en estas 3 terrazas, en la terraza 1, la más vieja, la T3, la del medio, y la T5, una de las más jóvenes, y muestreamos. El problema de estos pozos, el problema que tuvimos con estos pozos es la formación Urundel, lo que nosotros interpretamos como la formación Urundel, que son estos depósitos loesoides que están por encima de los conglomerados. En el caso de la terraza más vieja tenemos casi, entre suelo y les, tenemos casi 3 metros hasta llegar a los conglomerados fluviales de la terraza. Entonces recién ahí, a partir de los 3 metros, pudimos sacar muestras, y obviamente cavar ahí después de 3 metros más abajo se hace muy difícil, porque lo ideal es tener por lo menos 1,5 metros de perfil para este tipo de estudios. Pero bueno, ahí se hacía casi imposible cavar más que eso. Entonces sacamos 3 muestras en la T1. En la T3 solo pudimos sacar una muestra, porque cuando llegamos, atravesamos todo el LES hasta los 2,30 metros, nos encontramos con un bloque directamente de la terraza, un bloque gigante que no nos permitía cavar. Entonces sacamos pedazos del bloque, asumiendo que es un bloque enorme y que vamos a datar un bloque que estaba sobre la terraza. Y en la terraza 5 sí pudimos, después de 1,60 metros de LES, pudimos cavar otro 1,60 metros y sacar 5 muestras para cosmogénicos. Entonces sería la edad mejor constreñida, va a ser la del T5 seguramente. Digo, será porque es algo que está en preparación, vamos a tener los resultados el mes que viene, así que ahí les voy a poder contar más acerca de las edades de estas terrazas. Pero bueno, que lo del LES es, por un lado es malo, por otro lado es bueno. O sea, la parte mala es esa, es que hay que cavar mucho, y la otra parte mala es que genera un efecto de shadow en los cosmogénicos, porque como ustedes saben, los nucleidos cosmogénicos se forman a partir de la radiación que penetra hasta 2 metros en el suelo. Entonces, más allá de 2 metros, 2,5 metros, ya no se generan más estos isótopos. Entonces, por ejemplo, en la T1, después de que fue cubierta por 3 metros de LES y suelo, ya dejó de generar isótopos homogénicos. Entonces hay que hacer una corrección para interpretar las edades en estas situaciones. Entonces estamos pensando en cómo hacer eso, todavía no lo sabemos muy bien, pero como tenemos 3 pozos, seguramente va a haber alguna forma de correlacionar las correcciones. Pero un pro del LES es que cubre las terrazas, por lo menos desde hace 16.000 años al menos, porque esa es la edad que tendría el LES, y eso previene la erosión, que siempre es un problema en las terrazas fluviales o en cualquier superficie aluvial que queramos datar por este método. Siempre es algo que hay que tener en cuenta de cuánto se pudo haber erosionado la superficie. Entonces, en este caso pensamos que el LES, además de hacer los pozos en sectores bien planos, que sean una superficie original desde nuestro punto de vista, también tenemos el LES que estuvo protegiendo de la erosión. Así que esa sería la parte buena del LES. Bueno, hasta ahí la loma de Medeiros. Ahora vamos a ver las lomas de Carvajal, que están en el sector medio del Valle del Lerma, y que es un sector muy, muy interesante. Se me está haciendo muy larga la charla, me parece. Las lomas de Carvajal son unas lomas oblicuas en el sentido andino, porque casi todo lo andino es norte-sur, y en este sector las lomas de Carvajal son unas lomas que se disponen al noroeste-sureste, su eje elongado. Y lo que podemos decir de las lomas de Carvajal son varias cosas. Primero, viendo el basamento neotectónico, que es la formación Piquete, podemos reconstruir varios pliegues en la formación Piquete que conforman el basamento neotectónico de estas lomas. Y esos pliegues se disponen, tienen una orientación más norte-sur, pero medio noroeste, sur-sureste, en general el eje de los pliegues, y están dispuestos en echelón,
en planta, se disponen en echelón con respecto a la elongación de la loma de Carabajal. Entonces la interpretación es que es una zona transpresiva, donde existiría cierta componente de rumbo, de deformación de rumbo sinestral, que estaría generando esa disposición de los pliegues de la formación piquete. Ya vamos a ver cómo podemos explicar eso. Después tenemos también terrazas en el extremo austral o sureste de las lomas de Carabajal. Tenemos un desarrollo de terrazas, porque este río, que actualmente lleva muy poca agua, pero antes traía más agua, ya van a ver por qué, generó esta serie de terrazas escalonadas, hasta 4 terrazas escalonadas en este sector tenemos, donde se puede ver un patrón bastante similar a lo que vimos en Medeiros, o sea, las terrazas más viejas, más plegadas que las terrazas más jóvenes. En este caso no hicimos un estudio muy detallado de las terrazas, sino que nos concentramos en el perfil del río El Manzano. El río El Manzano es un río que viene de la cordillera, de los cerros altos, más al oeste, y atraviesa, hoy en día está atravesando las lomas de Carabajal en este sector. Están cortando las lomas de Carabajal. Ese río antes, en algún momento, fluía hacia el sureste, como se puede ver acá en el DEM. Y ese río grande que fluía hacia el sureste, posiblemente bloqueado por el levantamiento de la loma de Carabajal en algún momento del Pleistoceno, generó estas terrazas. O sea, el crecimiento de la loma de Carabajal, combinado con este río de gran porte que fluía hacia el sur, habría generado esas terrazas. Pero bueno, lo bueno es que hoy ese río está cortando las lomas y nos permite ver varias cosas. Vamos a ver, este es un detalle de esa sección del río Manzano, en la loma de Carabajal, y vamos a ver, en primer término, una foto de este sector, o sea, de esta pared de las lomas de Carabajal. Estamos mirando hacia el sur, y lo que se ve ahí son depósitos fluviales, aluviales, conglomerádicos, con algunas intercalaciones finas, cubiertas por depósitos finos, un poco espesor de depósitos finos. Los depósitos finos superiores es la formación de Urundel, estos depósitos loésicos de entre 8 y 15.000 años aproximadamente. Y ahora vamos a ver detalles de cómo se ve esto, pero esta foto nos permite ver que los depósitos aluviales, estos depósitos fluviales aluviales están plegados, o sea, están desarrollando un anticlinal, que se condice con un anticlinal de Piquete en profundidad. O sea, Piquete está generando un anticlinal en este lugar y por encima el cuaternario también está generando un anticlinal, con estratos de crecimiento en este sector oeste del afloramiento que van desde 18 grados hasta 10 grados de inclinación al oeste, o sea, contrapendiente, porque el río Manzano fluye hacia el este. Y aquí las inclinaciones de los depósitos aluviales del mismo río Manzano inclinan hacia el oeste en una geometría de crecimiento. Entonces vamos a ver otras 2 fotos, esta y esta de acá, para ver en detalle un poco los afloramientos. Acá tenemos la formación, ahora ya podemos decir que la formación Laviña, porque hicimos una edad OSL de los depósitos finos que están intercalados allí y obtuvimos 40.000 años aproximadamente de edad, y por encima los depósitos finos de la formación Urundel. Y en el extremo occidental de ese afloramiento tenemos una falla, una zona de cizalla, en los depósitos conglomerádicos que están plegando los depósitos conglomerádicos. Acá se ve muy bien esta S que genera este banco fino, y también está plegando a la formación Urundel. O sea, esta pequeña falla está deformando depósitos probablemente holocenos, el Pleistoceno de la Viña y Holoceno de Urundel. Después vamos a ver estas 3 fotos que están, la de abajo corresponde a esta estrella, la del medio a esta de aquí, y la de arriba a esta otra estrella de aquí. Lo importante de estas 3 fotos es ver que hay más evidencias de deformaciones internas, de fallas inversas en la formación Laviña, y hay algunas evidencias de licuefacción en la formación, en depósitos correlacionables con la formación de Urundel en esta parte de acá. Lo último que les quiero mostrar de Carabajal es este sector de aquí. Como ven, acá está dibujada una falla más oblicua, una falla noroeste-sureste, que sería responsable del levantamiento de esta loma de aquí, que es esta loma de aquí, y de esta pequeña loma de aquí, y
que desde mi punto de vista está afectando a la formación Urundel. Bueno, eso es, antes de eso quería mostrarles también esto, que es un dato de color, este bloque en la formación La Viña, un bloque de casi 2 metros cizallado por una falla inversa. Lo que les quería mostrar era esto. Tenemos esta loma al norte, esta otra loma al sur, y tenemos esa falla que iría por donde va el mouse, y acá tenemos este sector que para mí es una escarpa en Urundel, digamos, y acá en este perfil topográfico podemos ver que esa escarpa tiene hasta 4 metros de rechazo. Entonces podríamos tener hasta 4 metros de rechazo en depósitos de entre 8 y 10 mil años en este sector. Este es un resumen de las deformaciones a lo largo del río el Manzano. Esto es al este y al oeste, y vemos las lomas de Carabajal, esto es lo que se llama lomas de la usina en este sector, y a partir de todas estas reconstrucciones, las edades OSL que obtuvimos, los rechazos que tenemos, pudimos calcular algunas tasas de deformación para el Pleistoceno y para el Holoceno. Las tasas pleistocenas dan bastante miedo porque son tasas de más de 1 milímetro por año en algunos casos. Y otra cosa importante es que el esquema estructural en el que nosotros interpretamos las deformaciones que vemos en Carabajal es este que tenemos acá abajo. Y es un esquema estructural que tiene relación con la cuenca cretácica, porque al sur de este sector tenemos depósitos cretácicos sin rift cretácico y al norte no. O sea, esta zona oblicua, noroeste-sureste, estaría relacionada con una falla normal que es el límite, que sería el límite norte de la subcuenca de Alemania del grupo Salta. Entonces nosotros estamos interpretando que esa falla normal invertida está siendo invertida en forma transpresiva, transpresiva sinestral en este caso, y, y está asociada con varias fallas, varios retrocorrimientos que serían los responsables de la deformación que observamos en Carabajal. Quizás podría haber una falla también que esté cortando hacia adelante, más hacia el Valle del Lerma en sí, y que esté transfiriendo toda la deformación hacia adelante. Y lo importante es que acá hay muchas estructuras, o sea, tenemos 1, 2, 3, por lo menos 4 fallas que están generando deformaciones en el cuaternario. Y si cada falla de esas tiene 1 milímetro por año de movimiento, todo eso hay que sumarlo en las estructuras profundas, que estaríamos llegando a tasas de deformación bastante grandes. Entonces es una zona que hay que estudiar mejor para poder hacer inferencias de riesgo sísmico. En principio, si se reactiva toda la falla, podríamos tener un terremoto de magnitud hasta 6.4. El terremoto más cercano a esta estructura es el terremoto de Salta del 2010, que tuvo una magnitud de 6.3 y se ubicó a 8 kilómetros de profundidad. Pero ese terremoto probablemente está relacionado con la falla El Gólgota. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, sí, Víctor. No, es que estoy preocupado porque recién mostré 2 y tengo como 10 estructuras para hablar y ya pasaron casi 50 minutos. No sé el tiempo, cómo querés manejarlo. Yo diría que trates de hacer toda tu presentación. Podemos Bueno, manejarlo. O sea, yo tengo mi presentación entre la tuya y la de Giselle Peri que viene después y podemos usarla como buffer. Después vemos cómo la recuperamos. bueno. Pero Ok, igual tratar de las seguir próximas tu... son más cortas porque estas 2 eran las más extensas que tenía para hablar. Así que las próximas estructuras son más breves. Intentaré resumir. No, no, no hay problema. Ok. Bueno, seguimos entonces con el sector austral del Valle del Lerma. En este sector austral actualmente Leonardo Elías está realizando su tesis de doctorado. Y lo interesante de esta zona es que, a diferencia del sector norte del Valle del Lerma, tenemos la formación Tajamar. O sea, acá en el sector sur del Valle del Lerma se desarrolló el Paleolago del Lerma. Dice el Paleolago porque se piensa que fue uno solo hacia el Pleistoceno tardío. En general en la estratigrafía dicen que es Calvimonte, Tajamar, La Viña, es el esquema que se tiene en la cabeza, pero lo que Leonardo está viendo en base a dataciones y observaciones de campo es que eh, es probable que haya varios eventos de lacustres en el sector sur del lago de Lerma entre los 200
y los 30.000 años, entre 200.000 y 30.000 años, como quizás por lo menos 2 eventos de lago, de paleolago en este sector. Y esos depósitos lacustres, hay afloramientos por todo el extremo sur del Valle del Lerma con evidencias de formación de licuefacción. Muchas evidencias de licuefacción muy distribuidas y en varios niveles estratigráficos. Y eso es un indicador de que esos depósitos del Pleistoceno tardío, quizás hasta Holoceno, no sabemos, fueron deformados, fueron esas estructuras de deformación tipo licuefacción se podían correlacionar podrían ser interpretadas como sismitas. Entonces, la idea del trabajo de Leonardo es hacer un mapeo de la intensidad de esas estructuras y tratar de hacer un mapa de paleointensidades y buscar para cada nivel estratigráfico en el que se encuentran estas evidencias posibles dónde habría estado la fuente del terremoto. Lo que no se encuentra aquí son evidencias superficiales de deformación tectónica cuaternaria. Entonces la idea es que esas deformaciones que se ven en el Valle del Lerma, este esquema sirve para ejemplificar, las deformaciones de las sacudidas sísmicas que se ven en el sector del Valle del Lerma estarían relacionadas con fallas profundas que están levantando, que son las responsables de levantar las sierras al oeste y al este del Valle del Lerma. Entonces obviamente los terremotos serían más profundos. Pero bueno, esto es trabajo que está en progreso. Ahora, la última estructura la que quiero hablar de la parte oriental, de la cordillera oriental, son las sierras de los Alisos. Es la Sierra de los Alisos, acá, justo donde está la ciudad de San Salvador de Jujuy. Esta es la zona de tesis de William, el brasilero que está acá con nosotros. Y las lomas de la Sierra de los Alisos es también un anticlinal, un pliegue anticlinal, asimétrico, con una simetría hacia el oeste, o sea, una vergencia, en este caso occidental, que exhuma a la formación Guanaco en el núcleo y a la formación Piquete en los flancos del pliegue, del anticlinal. Y desde el punto de vista cuaternario, que es lo interesante, es que también tenemos niveles aluviales deformados. Tenemos un nivel que acá puse terraza T1 de circa 300.000 años, pero es todo este nivel aluvial, es como una bajada aluvial directamente, que cubrió toda la región en algún momento y generó acá este Abra en la Sierra de los Alisos. Toda esta superficie que vemos acá es esa T1. Y después la T2, T3 y T4 son las terrazas que están donde está Jujuy, básicamente. O sea, la ciudad de Jujuy se asienta sobre terrazas del Río Grande desarrolladas entre los 200 y 50.000 años aproximadamente. Entonces, ¿y qué tiene de interesante? Bueno, acá hay otro DEM muy bonito también de esta región. Acá se ve la T1 levantada en la parte sur de los Alistos y se ve el sistema de terrazas donde está Jujuy, la T2, la T3 y la T2, T3 y T4, perdón, y el Río Grande. Y estas terrazas están deformadas, progresivamente más deformadas las más viejas, como en el caso de Medeiros. Asumiendo esas edades que son estimadas nada más que de las que hablé recién, obtenemos esas tasas de levantamiento para estas terrazas. Ahora el trabajo de William es datar esas terrazas. Él está intentando datar por OSL las terrazas y poder asignar tasas de levantamiento más justas o más cuantitativas a este sistema de terrazas, que es muy importante porque Jujuy está ahí. Y otro sector del que les quería mostrar es este de acá, que es el río San Antonio. El río San Antonio también genera una serie de terrazas, y esas terrazas también están deformadas. Hay una terraza, la terraza, se podría hablar del mismo juego de terrazas, pero de otro sistema fluvial, pero acá tenemos rechazos mayores, tenemos 150, 100 metros, 40 metros, 10 metros. Pero datar estas terrazas de aquí es más complicado que las de Jujuy, porque no hay depósitos finos, solamente depósitos conglomerádicos. Entonces hay que hacer CRN, o sea, hay que hacer cosmogénicos para intentar datar esto, pero sería muy importante hacerlo. Entonces, en resumen, acá es trabajo en progreso, no se sabe demasiado.
y no voy a hablar mucho de tasa de levantamiento, pero porque no tenemos un control de edad muy importante. Que William nos diga el año que viene o este año. Una cosa importante es cómo es la relación con la sismicidad de la Sierra de los Alisos, que estaría acá, entre la Cordillera Oriental y la Sierra de Zapla. Acá estaría la Sierra de los Alisos, sería esta falla, por ejemplo, que dibuja Cahill en su sección, sería esta falla que está creciendo hacia el oeste. Y lo que vio Cahill en su relevamiento del 92 es que hay mucha sismicidad en la región, y que bueno, o sea, por más que no haya un terremoto que directamente se pueda asignar a la Sierra de los Alisos, es una estructura que potencialmente puede generar un terremoto por lo menos de magnitud 6. Ahora vamos al Valle Calchaquí. Vamos primero a ver la falla Payogasta. Esto vamos a pasar un poco más rápido. Esto es trabajo en work in progress de la tesis de Leonardo Escalante, tesista de Fernando Hong. Acá tenemos una foto de la falla Payogasta que está en lo que sería el piedemonte del Cerro Tintín, entre el Cerro Tintín y el río Calchaquí, a la altura de lo que sería Cachi. Y acá tenemos como es la pinta de la falla en un afloramiento que está exhumando, está levantando a la formación palo pintado del Mioceno, y cómo está deformando a depósitos cuaternarios que Leonardo pudo datar en 34.000 años por OSL. Entonces aquí podemos estimar para este sector de la falla Payogasta una tasa de levantamiento de 0,45 milímetros por año para el Pleistoceno tardío, quizás Holoceno. También podemos hacer inferencias sísmicas, pero bueno, para hablar de paleosismología hay que tener más herramientas en la mano. Lo que hay que decir es que el terremoto de La Poma se ubica bastante cerca de esta localidad, fue en el 1930, murieron muchas personas en ese terremoto, y no se sabe cuál fue la fuente sísmica. Hay más estructuras cuaternarias hacia el norte, así que hay más candidatos también para ese terremoto. Ahora vamos a ver el sector sur de los valles Calchaquí, del Valle Calchaquí, del Valle del Río Calchaquí, en lo que se conoce como la Sierra del León Muerto. Fíjense que acá tenemos un gran depocentro del Sinrift Cretácico, que se está levantando, se está invirtiendo. Y en el piedemonte de la Sierra del León Muerto tenemos estas lomas que estudió Sara Figueroa Villegas en su tesis doctoral y lo publicó en Tectonics hace poco. Y ahí encontró sobre todo depósitos cuaternarios deformados, pero sobre todo muchos niveles lacustres, niveles finos, intercalados con niveles conglomerádicos. Y ella obtuvo varias edades de OSL en los niveles finos, sobre todo, que le dan entre 200 y 150.000 años. Ella interpreta varios niveles de paleolago. Desde mi punto de vista se podrían decir que hubo dos grandes paleolagos en la región, uno de entre 200 y 150.000 años, y otro entre los 20, 10 y 30.000 años, más al sur. Entonces, aquí tenemos edades, tenemos unas secciones estructurales que nos permiten estimar una tasa de deformación aproximada de 0,5 milímetros por año para los últimos 150, 200.000 años. No tenemos evidencia de deformación holocena, y tenemos un terremoto cercano que es el de San Carlos de 1930 también. Así que es una potencial estructura sismogénica. Ahora vamos a saltar de los valles calchaquíes al sistema de Santa Bárbara. Vamos a ver primero la falla del Galpón, que está en la cuenca de Metán. Acá la desventaja que tiene el sistema de Santa Bárbara es la vegetación. Como ustedes vieron, en el Valle Calchaquíe, árido, no hay vegetación. En la parte del Valle del Lerma hay un poco más de vegetación, bastante vegetación, pero se puede ver algo todavía. Y ya cuando vamos a Santa Bárbara, los afloramientos se complican mucho. Lo bueno de Santa Bárbara es la información de subsuelo. Tenemos mucha información de subsuelo disponible y tenemos varios trabajos que ya se hicieron en la zona para caracterizar la estructura de la cuenca de Metán. Por ejemplo, tenemos el trabajo de IAFA del 2001, donde él hace este mapa muy bonito estructural, y también tiene una sección estructural que atraviesa la falla del Galpón, que en este mapa es esta falla que vemos aquí, cortando la parte central de la cuenca de Metán. Este es el Cerro Colorado, aquí,
hacia el este. O sea, la falla del Galpón es la responsable del levantamiento del Cerro Colorado, que ahora vamos a ver la expresión morfológica que tiene. Pero en la sección estructural, lo que vemos, en la interpretación de IAFA, es que la falla del Galpón, que sería esta de acá, es una falla importante, que genera bastante rechazo en el Cretácico y en el Terciario inferior, y genera unas estructuras, unos estratos de crecimiento en lo que sería la formación Piquete, o sea, a partir del Plioceno tenemos geometrías de crecimiento vinculadas con el levantamiento de esta estructura. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Es que el levantamiento de la falla, el movimiento de la falla del Galpón habría comenzado con la depositación de la formación Piquete hacia los 5 millones de años, y que ese rechazo de entre 1,5 a 2 kilómetros que genera la falla nos está hablando de una tasa de levantamiento de 0,3, 0,4 milímetros por año para los últimos 5 millones de años. Esta sería una falla nueva, no sería nueva desde el punto de vista cretácico, o sea, no es una falla cretácica reactivada, por lo que se interpreta en la sísmica, sino que es una falla nueva y que estaría controlada posiblemente por las anisotropías del basamento metamórfico, como ya explicó Fernando. Esto es lo que les explicaba de cómo es trabajar en Santa Bárbara. O sea, Santa Bárbara es mucha vegetación, mucho campo, muchas plantaciones de soja, lo que sea, y muy poco afloramiento. Acá se ve el Cerro Colorado, es esto que se ve acá, que en la topografía es un poco mejor. Este es el modelo de 5 metros del IGN, entonces por suerte tenemos esto que nos ayuda bastante. Acá tenemos el Pirgua en el núcleo del Cerro Colorado, y después tenemos los otros subgrupos, el subgrupo Balbuena, el subgrupo Santa Bárbara, y en los flancos tenemos a Guanaco y tenemos a Piquete en la parte más externa. Pero esto no se ve en el campo no se ve nada. Así que lo que les voy a mostrar ahora son unos detalles en este sector, que sería el frente, o sea, la falla, el galpón iría por acá. Se estaría levantando todo el Cerro Colorado hacia el oeste. Y en ese sector, Germán Aranda, que es el muchacho que está haciendo la tesis doctoral en este sector, él hizo unos relevamientos con dron y sacó unos modelos de elevación digital muy bonitos. Y también hizo una datación, por ejemplo, en este sector, justo en el bloque alto de la falla, de lo que él interpreta como la falla del galpón, de una terraza que estaría levantada a unos 2 metros, y le dio unos 600 años esa terraza. Él interpreta esa terraza como levantada por la falla. Ese es un dato muy importante y que hay que analizar bien. Y acá tenemos en este sector también perfiles geoeléctricos y de sísmicos someros que hizo también Germán, y aquí con esos perfiles se puede ver muy bien que ahí está la falla, digamos, en ese sector. Donde él sacó la edad, ahí está la falla. Tenemos la falla de Grapón aquí, la podemos dibujar aquí y la podemos dibujar aquí. Como esto sería una interpretación muy paleosísmicamente muy importante para la región, hace falta hacer más trabajo. Esa edad de 600 años y esos 2 metros de rechazo nos podrían estar hablando de una actividad muy reciente. Entonces lo que se recomienda en este caso es pues, volver a datar la edad con carbono 14 para confirmar la edad, y quizás hacer una trinchera para ver mejor cómo es esta situación, porque en todo caso la falla del Galpón es una falla de más de 60 kilómetros de largo, que puede disparar terremotos de magnitud mayor a 7. Y ahí cerca tenemos el terremoto histórico de Esteco, que justamente la magnitud estimada es de 7. Y fue responsable, en la falla del Galpón se sabe que fue responsable del terremoto del 2015, de 5.2. Así que es una falla a la que hay que prestarle muchísima atención. Ahora vamos a ver, ya nos estamos yendo hacia el sur del sistema de Santa Bárbara, lo que es la Sierra de la Candelaria. En la Sierra de la Candelaria es una sierra donde el núcleo está compuesto por basamento metamórfico, por la formación puncoviscana, pero con un grado metamórfico más alto que en el sector más al norte. Por encima tenemos un poco de cámbrico, y después directamente tenemos el Cretácico de Pirgua, Balbuena, Santa Bárbara y el Terciario rodeando, como en el Cerro Colorado. Nada más que acá aflora el basamento, está exhumando el basamento. Y acá, en esta región,
Ahmad Arnous está terminando su tesis de doctorado. Él hizo muchos estudios estructurales y geofísicos. Él interpretó varias escarpas en los piedemontes, en el piedemonte oriental y occidental de la Sierra de la Candelaria. Interpretó escarpas pedemontanas con estos análisis de modelos de elevación digital, e hizo secciones geoeléctricas y sísmicas. Estas son el piedemonte occidental. Él interpretó la falla Arias y hizo secciones sísmicas y geoeléctricas, donde puede reconocer la falla y donde interpreta a esa falla como una falla flexodeslizante, afectando a los depósitos cuaternarios que cubren al terciario en ese lugar. La falla El Quemado también es una falla flexodeslizante, pero ya en el frente el piedemonte oriental de la Sierra de la Candelaria. También sería una falla flexodeslizante y también se reconoce muy bien en la geofísica. Y la falla Copoquile ya no es una falla flexodeslizante, es una falla de bajo ángulo que estaría generando una especie de pop-up en el piedemonte oriental también y estaría deformando depósitos cuaternarios que no están datados. Pero se ve muy bien la geometría de esa falla en la sísmica y en la geoeléctrica. Ahmad también hizo una sección estructural regional que atraviesa toda la Sierra de la Candelaria y llega hasta el Cerro Cantero. El Cerro Cantero es la continuación al sur de la estructura del Cerro Colorado, ya en el antepaís casi indeformado, pero es un paleozoico que está aflorando ahí en el antepaís. Acá puse este círculo rojo para mostrar el Cerro Negro, que el Cerro Negro son basaltos, hay unas emisiones de basaltos de 4.7 millones de años, que podrían tener alguna relación con la subducción horizontal pampeana ya, una parte de ese proceso de subducción horizontal. Y en esta sección lo que interpreta Ahmad es lo siguiente: él interpreta que la Sierra de la Candelaria comenzó a ser levantada hacia los 7-9 millones de años, porque él reconoce en la sísmica que usó para interpretar, reconoce estrato de crecimiento en la formación Guanaco. Y él, en el modelo estructural que obtiene con un corrimiento que despega a los 10-12 kilómetros, él obtiene un acortamiento de unos 9 kilómetros. Con esos valores estamos hablando de tasas de acortamiento de 1 milímetro por año, desde los 7-9 millones de años. La falla de la Candelaria es una falla grande, que puede tener hasta 45 kilómetros de extensión y puede producir terremotos grandes. Si bien no hay evidencias de formación que podamos decir esto fue la falla Candelaria, las evidencias de deformación cuaternaria que hay son evidencias secundarias, es decir, las estructuras que Ahmad vio en el piedemonte oriental y occidental son estructuras secundarias, son flexodeslizantes, son fallas flexodeslizantes en el terciario y con suerte alguna falla pequeña en la cobertura sedimentaria aquí. No son fallas que podamos decir esta es la falla de la Candelaria, pero sí son fallas que la deformación producida durante el cuaternario sí o sí tiene que estar asociada con estructuras más profundas, como la falla de la Candelaria o la falla que levanta el pliegue, el arenal en la cuenca de Choromoro. Entonces, lo más probable es que la falla de la Candelaria tenga posibilidad de ser activa en el cuaternario. Entonces ese es un punto importante. Y en la sección también él interpretó la deformación del Cerro Cantero como asociada con un nivel de despegue más profundo, como lo está indicando aquí la sismicidad que registró SECRA en su tesis doctoral del 2020 en la cuenca de Metán y zonas aledañas. Entonces esto ya nos está diciendo de que estamos pasando a un estilo estructural más parecido al pampeano, quizás controlado por varias cosas, porque el basamento se está poniendo más duro, o sea, el basamento es más resistente, el grado metamórfico es más alto, entonces los niveles de despegue son más profundos, y quizás también hay cierto rol del flat slab que acá está funcionando todavía. Ahora vamos a ver la Sierra de Unchim, acá ya a los 25 grados de latitud aproximadamente. Acá casi no hay estudios de campo neotectónicos realizados en esta zona porque la zona es muy, muy terrible para ir a trabajar. Pero esta es la Sierra de Unchim, este es el sistema de Santa Bárbara Norte. La Sierra de Unchim es esta de acá. Acá está Güemes, para que se ubiquen. Acá está Jujuy. Y lo interesante es que acá hubo un terremoto en 1948 de magnitud 6.97,
que actualmente estamos reinterpretando con Ortiz y colaboradores, Patricia Alvarado también. Estamos reinterpretando la profundidad, el mecanismo focal, estamos haciendo un análisis que se está por publicar ahora. Y ese terremoto podría estar vinculado con la falla frontal del sistema de Santa Bárbara, que no se sabe si está todo conectado, el sector norte con el sector sur, pero alguna relación puede haber. Entonces, acá, en la Sierra de Unchim, que es lo que yo hice hasta ahora, fue saqué una muestra del Paleozoico que se está exhumando. Acá en el núcleo, esto es Paleozoico, es un ordovícico que se está exhumando en el núcleo de la Sierra de Unchim. Para llegar ahí me costó muchísimo. Y saqué una edad de uranio, torio, samario, helio en apatitas de 7 a 9 millones de años aproximadamente, que está indicando que esta sierra se está levantando desde esa edad aproximadamente, de los 7 a 9 millones de años. Vamos a ver una sección estructural hecha por Clay Monaldi en el 2002. Desde el sector este, la estrella indicaría la posición aproximadamente del terremoto del 48, con la profundidad de más o menos 8 kilómetros que nos da a nosotros, y el sistema interpretado por Clay Monaldi para levantar la Sierra de Unchim y el anticlinal de Cuchuma más al oeste, vamos a ver por qué es importante. Entonces la falla que levanta Unchime puede ser activa. La tasa de deformación que nos da con ese inicio de levantamiento a los 7.9 y 8 kilómetros de acortamiento interpretado por Clay Monaldi es de 1 milímetro por año aproximadamente, es una tasa alta. Entonces el terremoto de Anta del 48 podría estar relacionado con esta falla o alguna otra cercana. Entonces tenemos el Unchim Trust y el Cuchuma Trust. Vamos a ver un poco cómo se ve en la topografía el Unchim Trust. Primero vean la imagen satelital acá para que vean que el campo es nada, o sea, no se puede caminar ahí directamente. Pero en el modelo de elevación digital vemos estas escarpas cortando los abanicos aluviales bastante recientes. Estos son los rechazos que yo pude medir con la herramienta del Global Mapper y nos da estas escarpas del norte 10 metros en estos abanicos que parecen más jóvenes y en este abanico más viejo nos da unos 20 metros de rechazo aproximadamente. ¿Qué estimaciones de edad podemos hacer? 300, 200 mil años acá, 100, 150 mil años acá, pero son estimaciones, hay que datar. Y para datar acá es un trabajo muy duro, pero hay que hacerlo. Y estructuralmente lo que podemos decir también es que estas escarpas tienen una disposición, cierta disposición en el chelón también, y que puede estar controlada por la oblicuidad de este frente, que es un frente nor-noreste, sur-suroeste, con respecto al eje de acortamiento andino, que es más que es más este-noreste, sur-suroeste. Entonces esa oblicuidad podría estar generando algún tipo de desplazamiento dextral en este frente, que podría ser un poco transpresivo. Entonces son todas suposiciones hasta ahora, hay mucho para hacer acá. Y la otra es el anticlinal Cuchuma, cuyo trust, cuya falla estaría en esta posición aproximadamente hacia el este de la sierra de Unchim. Y acá lo que se ve en el modelo de elevación digital del IGN es esta línea que se ve acá, que continúa hacia el sur. Es una escarpa en depósitos, una planicie aluvial muy reciente, que se continúa al sur en afloramientos de la formación Piquete, acá aflora Piquete. Esto recién lo pudimos ver en el 2016, 2017, cuando estuvimos disponible este modelo de elevación digital, porque en las imágenes satelitales no se ve nada, es un campo arado, eso. Entonces, estos son los uplift que se pueden medir en esta escarpa, 3 metros, casi constantemente son 3 metros en esta escarpa. Y bueno, ¿qué se puede decir de esto? Que es una estructura muy destacada en el Holoceno, que tiene este levantamiento constante de 3 metros, pero que es difícil decir que sea un solo evento, o sea, probablemente sean por lo menos 3 eventos de deformación. Y asumiendo una edad de 10.000 años para lo que sería la formación Urundel, que debería estar en este lugar, podemos hablar de tasas de 0,3 milímetros por año. Y bueno, y nada más, hay que hacer trincheras. Acá sí hay que hacer trincheras. Y por último, tenemos las lomas de Olmedo. Yo acá puse la flecha amarilla para destacar que está fuera de este mapa. Las lomas de Olmedo es el extremo norte del sistema Santa Bárbara.
es esta lomita que está como despegada de todo lo que es el sistema de Santa Bárbara, está entre el sistema subandino y el sistema de Santa Bárbara, pero corresponde a la provincia geológica de Santa Bárbara. Y en las lomas de Olmedo, bueno, es el trabajo clásico de Ramos del 2006, seguramente muchos de ustedes ya lo vieron. Ellos, Ramos, Alonso y Strecker, hicieron relevamientos de campo. El campo es horrible también, pero por suerte, como ven, hay sísmica. Entonces, con la sísmica se puede interpretar la estructura. Sería una falla normal invertida, es una falla bastante oblicua. La falla que levanta la sierra, la loma de Olmedo, es una falla noreste-suroeste, con una inclinación de 60 grados al oeste aproximadamente, que tiene con cierta geometría de crecimiento en la parte superior de piquete, también, lo que indicaría que esta estructura empezó a crecer hacia los 2-3 millones de años, lo que nos da una tasa de levantamiento de largo plazo de 0,3-0,5 milímetros por año, dado el desplazamiento medido en Santa Bárbara. Vamos a ver un detalle de la sección que ellos presentan. El mapa que presentan en el paper es este, y este es la sección detallada. Ellos interpretan 3 fallas: la falla El Turco, que sería la falla principal, y 2 splays hacia adelante. La más oriental es la falla El Retiro, que ellos interpretan que tiene movimiento holoceno. Y en base a la datación de unos niveles carbonáticos, unas tufas carbonáticas que están asociadas a emanaciones hidrotermales de la falla El Turco, hay aguas carbonatadas que salen por acá y depositan carbonatos acá al pie, en el pie de monte. Ellos dataron unas conchillas y les dieron 8.000 años, y estimaron un rechazo máximo de 18 metros, teniendo en cuenta este afloramiento de la formación El Chorro, como ellos llamaron, en este sector. Desde mi punto de vista, esos 18 metros es algo exagerado, porque da una tasa de movimiento de 2,6, 2,5. Desde mi punto de vista, eso podría estar controlado por cierta paleotopografía, y sería más conservador tomar este afloramiento de carbonato acá y compararlo con este afloramiento de carbonato de acá y decir, bueno, 10 metros de levantamiento en 8.000 años nos da 1,25 milímetros por año, sería algo más razonable. No hay terremotos cercanos, pero bueno, tenemos el terremoto que ocurrió en Jujuy en el 2011, pero muy lejos. Entonces, bueno, para terminar, fue largo. Tasas de movimiento, o sea, tenemos estimaciones de tasas de movimiento, los números normales, los carteles celestes con números paraditos, son tasas que podemos decir, bueno, tengo datación, tengo mediciones del Pleistoceno tardío Holoceno, entonces puedo hablar de tasas, digamos, por ejemplo, acá en Payogasta 0,5, en León Muerto 0,5, pero esto más estimado. En Carabajal 1 milímetro por año, Medeiro 0,7, pero más estimado. En Los Alisos 0,7 medio estimado también. En la Candelaria 1, pero para una tasa de largo plazo desde el Mioceno. Lo mismo para el Galpón, 0,4, una tasa de largo plazo. Hay que esperar la confirmación de esa edad de la terraza y la deformación para decir algo más moderno. En Unchim también superestimado, 0,6 para el Pleistoceno tardío Holoceno. Y en Lomas de Olmedo sí, bueno, podemos decir 1,3 con cierta confianza. Entonces hay cierto decrecimiento, según estos valores, cierto decrecimiento en las tasas de oeste hacia el este. Cierto decrecimiento que no es muy claro el patrón, pero parecería ser que hay como que las tasas van disminuyendo progresivamente del oeste hacia el este, lo que sería normal en un sistema donde el frente orogénico está ubicado al este. Pero no obstante, o sea, las tasas son bastante similares, o sea, hay deformación por todos lados, deformación cuaternaria por todos lados. Entonces, ¿qué más quería decir? Bueno, comparando esto con las tasas geodésicas, estamos en un déficit, tenemos un déficit de por lo menos el doble, o sea, la mitad, estamos en la mitad de lo que dice, menos de la mitad de lo que dice la geodesia, pero eso es explicable por dos vías. O sea, puede ser que las estructuras cuaternarias que identificamos, que haya más estructuras cuaternarias, que es muy probable que haya estructuras cuaternarias deformando el interior del sistema de Santa Bárbara. Hay fallas cuaternarias, estos signos de pregunta que están acá son estructuras cuaternarias que no sabemos las tasas, todavía no podemos decir nada. Entonces hay
hay más trabajo para hacer, para sumar tasas de deformación a la región. Y otra cosa que es que las tasas geodésicas no son tasas de deformación, son tasas de deformación, pero que incluyen a la componente elástica. O sea, no es deformación permanente. O sea, no sabemos cuál es el porcentaje de deformación permanente que está midiendo la geodesia. Algunos dicen 50%, otros dicen 40%, otros dicen 60%. Es algo que todavía no se sabe. Así que, y otra cuestión que hay que tener en cuenta, que ayer Carlos hizo mucho hincapié en esto y me parece perfecto, es en las condiciones climáticas. O sea, estamos pasando de un Santa Bárbara húmedo a una cordillera oriental occidental árida o muy árida. O sea, no llueve nada en el Valle Calchaquí y en Santa Bárbara llueve más de 1000 milímetros por año. Entonces las tasas de erosión, este es un trabajo de Bucagen y Strecker del 2012, muestran muy bien cómo se correlacionan las tasas de erosión de los ríos, las tasas de erosión fluviales, con ese patrón de distribución de precipitaciones actual. Entonces, la preservación de las estructuras cuaternarias en el sector de Santa Bárbara es mucho menor, tiene mucho menos potencial de preservación que en los valles calchaquíes, por ejemplo. Entonces, quizás esas tasas de deformación bastante similares que vemos entre las distintas regiones esté un poco controlada o un poco afectada por ese factor de la erosión. Es probable que haya estructuras que todavía no las vemos en Santa Bárbara porque fueron borradas durante el Pleistoceno o durante el Holoceno y se activen hoy en la llanura pampeana. Así que hay que estar atentos con eso. Y después, bueno, algunas implicaciones para el orogenic building de los Andes. Es que hay una cuestión, que por qué tenemos deformación en una franja tan ancha de los Andes si acá no hay flat slab hoy en día. O sea, es una cuestión importante, interesante para analizar. Muchos autores hablan de una cuña de Coulomb en desequilibrio, o sea, una cuña de Coulomb que la deformación migró mucho hacia el este en un momento, hacia el Mioceno, por el flat slab probablemente, y después cuando se recuperó la subducción normal, quedó como un sistema desequilibrado, o sea, quedó como un sistema que migró mucho hacia el este, entonces que hay toda una porción intermedia que necesita recuperarse. Entonces hay como fuera de secuencia, deformación fuera de secuencia en la parte interna de la cuña de Coulomb para recuperar la geometría, la topografía sinorogénica de la cuña de Coulomb. Esto da para hacer una charla sobre eso nada más, pero bueno. Y hablando un poco de niveles de despegue, o sea, ¿qué pasa? Bueno, esto lo podemos dejar para la discusión si quieren, y avanzar un poco, esto también, para ir terminando. Esto también lo dejamos para la discusión. Lo último que quería mencionar desde el punto de vista neotectónico, que me parece súper interesante, es que a fines del año pasado hubo un terremoto magnitud 5.9 cerca al este de Humahuaca, pero fue un terremoto de mecanismo focal normal, de fallas este-oeste, con una profundidad que el USGS dice 8, el IMPRES dice 17. Y es un terremoto que generó destrucción, tuvo réplicas alineadas este-oeste y generó una respuesta en INSAR, se lo puede ver con INSAR, de hasta 10 centímetros. O sea, a todas nuestras problemáticas de fallas inversas que estuvimos hablando hasta ahora en el noroeste de Argentina, ahora le tenemos que sumar, tenemos que salir a buscar fallas normales neotectónicas en el campo, porque son peligrosas. Así que bueno, eso es lo último. Bueno, mucho trabajo para hacer y muchas gracias por la atención. Al contrario, Víctor, muchas gracias a vos, muy, muy ilustrada, muy descriptivo, y yo creo que bueno, hay varias notas para tomar, sobre todo por parte de los participantes, porque has mostrado la exposición de formaciones cuaternarias, ambientes geológicos, morfoclimáticos, que es un poco lo que estábamos charlando ayer. Así que realmente te agradecemos mucho la charla. Yo sé que seguramente tiene que haber varias consultas o preguntas. Como les comentaba al principio, lo que estamos tratando es que no ser tan esclavos del tiempo. Así que lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos tratar de hacer oficialmente una pausa, pero todas aquellas personas que quieran
hacer consultas o discutir o preguntar, podemos, digamos, para que no se nos vaya tan de las manos el tiempo, podemos utilizarlo como pausa. No sé si están de acuerdo, si estás de acuerdo, Víctor, o otros colegas. Creo que hay Yo tengo mi algunas mate acá, cosas no hay en el, problema. hay algunas cosas en el chat. Gustavo Pergani ya me había adelantado, quería hacerte una pregunta. Entonces podemos hacer lo siguiente. Independientemente de lo que sean las preguntas o las discusiones, a las 10:40 vamos a arrancar con la otra charla. La gente que quiera aprovechar para la pausa, para cargar agua, para todo lo que sea, puede aprovechar ahora. 10:40 seguimos con la otra charla. ¿Les parece? Entonces, los que tengan preguntas, le doy el paso a Gustavo, porque era el que me había dicho, ya me había adelantado que quería hacerte una consulta, Víctor, Gustavo Bergani. Yo los dejo un par de minutos, así que van a Mm, tener que automoderarse ustedes, pero enseguida regreso. Acá mm. te Vale, no hay problema. Gracias, matizándolo con Carlos. unos sanguchitos y facturas que amablemente nos trajeron las colegas del departamento, a Daniel y a mí por el Día del Geólogo, así que también estamos bien entretenidos. Muy bien. Adelante, Gustavo. Bueno, gracias. Hola, Víctor. Hace mucho que no te veía, así que aprovecho a saludar. Creo Sí, que más de de 10 IPF años, creo. cuando estaba buscando líneas por IPF. Sí, Eh, bueno, no, muy buena la presentación. Te agradezco el paseo por el norte, que hace 2 o 3 años que ya no puedo ir por el tema de la pandemia, así que bueno, gracias. No, tengo varias, pero como le dije a Carlos, no quiero abusarme y para dejar al resto que quiera preguntar. Y de las primeras que anoté, cuando vos mostraste el mapa de vectores de velocidad, ¿no? Entre la Puna y Cordillera Oriental, al principio, bueno, mostraste que las velocidades horizontales altas que en Cordillera Oriental. Algo que pasa también eso, bueno, lo estuve viendo en algún momento con Brooks y Weiss. La pregunta sería, y esto es una interpretación mía y un comentario para ver qué pensás vos. Para mí el Cordillera Oriental tiene mucho acomodamiento vertical, más que horizontal. O sea, siempre digo lo mismo, digamos. Hay una estructuración, por supuesto, neógena, que está acomodando todo el acortamiento en forma más vertical que horizontal. Sobre todo porque, bueno, está aprovechando el rift y se están invirtiendo todas las fallas más o menos verticales. Entonces la pregunta es si en este mapa se puede, ustedes tienen el vector vertical, lo tienen medido, yo creo que sí, lo que pasa es que siempre la vertical es más errónea que la horizontal, ¿no? Porque si se puede medir eso que te estoy comentando, analizando el vector vertical, o sea, que haya más desplazamiento hacia arriba o hacia abajo que horizontal o equivalente. sí, entiendo la pregunta, Gustavo, y gracias por hacerla. Bueno, yo no trabajo con GPS, ni estoy trabajando con ningún grupo que trabaje con mediciones geodésicas. Tienen varios problemas la gente que trabaja con esto. Como vos sabés, cuando hay un terremoto en la zona de subducción, se le desacomodan todos los vectores en el antepaís. Así que eso ya es un problema. Como decís vos, las mediciones verticales son mucho más sensibles que las horizontales, son mucho más difíciles de estimar. Ujú. Y me parece buena la pregunta tuya, desde la idea tuya, de esto de intentar medir cuál es la componente vertical, de que sería en un contexto casi asísmico, digamos, porque Claro. es querer ver la señal continua, ¿no? De deformación, no la señal sísmica. Y yo creo que una forma de atacar ese problema podría ser con INSAR. Usando interferometría radar, se podría intentar, analizando series de imágenes en radar, desde ahora ya hay disponibles casi más de 10 años de imágenes Ujú. radar, se pueden hacer un análisis regional de
del componente de los movimientos en general. Y eso te puede ayudar a ver movimientos verticales de largo plazo, digamos, o sea, largo plazo en términos humanos, ¿no? O sea, el término del registro de la imagen satelital, que es más o menos lo mismo que los GPS, ¿no? Yo creo que esa sería una forma de intentar ver si existe una componente asísmica vertical, si se puede ver la señal asísmica, porque quizás sea algunos muy nada, o sea, muy poco, el valor sea muy bajo y no se pueda ver, digamos, también. Eso también pasa, porque está dentro del error del método y no lo vas a detectar.